Durante años, Euphoria fue considerada una de las mejores series de HBO, una serie capaz de convertir a sus personajes en fenómenos culturales. Bruce se transformó en uno de los personajes más queridos, Nate era uno de los villanos más odiados, y casi se convirtió en el centro de algunos de los momentos más icónicos de la serie. Pero cuando llegó la última temporada, algo cambió. Miles de fans comenzaron a decir que los personajes ya no se sentían iguales, que Nate había perdido todo aquello que lo hacía aterrador, que casi había sido reducida a una caricatura de sí misma, y que varias de las decisiones más importantes parecían tomadas únicamente para generar polémica. Al mismo tiempo, Internet se llenó de rumores sobre conflictos detrás de cámaras, cambios de guión y problemas durante la producción. Entonces surge una pregunta. ¿La última temporada de Euphoria arruinó a sus personajes? ¿O simplemente mostró quiénes eran realmente todo este tiempo? Hoy vamos a analizar el final de Euphoria y todo lo que generó. Si hubo un personaje que generó polémica en la temporada final fue Nate. Durante años fue presentado como el personaje más peligroso de la serie. Manipulador, violento, calculador. Prácticamente todos los personajes le tenían miedo. Sin embargo, en la última temporada muchos fans sintieron que ese Nate desapareció por completo. Las críticas comenzaron casi inmediatamente después del estreno. Muchos espectadores se preguntaban cómo el mismo personaje que aterrorizaba a todo el mundo ahora parecía incapaz de controlar su propia vida. Para algunos esto era parte de su decaída. La serie mostraba cómo años de mentiras y obsesiones finalmente estaban destruyéndolo, pero para otros fue una traición al personaje, no porque Nate no pudiera fracasar, sino porque su transformación parecía demasiado brusca, literalmente era un idiota, y esa discusión sigue viva incluso después del final. La pregunta que muchos fans se siguen haciendo es, ¿estamos viendo una evolución lógica del personaje o simplemente una versión completamente distinta de Nate? Probablemente ninguna trama generó más discusiones y polémicas que la de Cassie. Desde la primera temporada el personaje siempre estuvo relacionado con la necesidad de la validación. Pero esta temporada final muchos espectadores sintieron que la serie llevó esa idea demasiado lejos. La historia de Cassie se volvió una de las más polémicas de toda la serie, especialmente por la enorme cantidad de escenas que giraban alrededor de su imagen, sexualidad y exposición pública. Lo curioso es que incluso Sydney Sweeney reconoció que ella personalmente jamás tomaría las decisiones que toma Cassie durante esta temporada. Y ahí nació una enorme discusión, porque algunos fans creen que la serie estaba criticando la obsesión por la atención y las redes sociales, mientras que otros creen que simplemente estaba explotando al personaje para generar impacto y polémica. Lo cierto es que casi terminó convirtiéndose en el símbolo de las mayores críticas que recibió Euphoria. La sensación de que el espectáculo y la polémica empezó a ser más importante que el desarrollo de los personajes. Pero la polémica no terminó en la pantalla. Durante años existieron rumores de conflictos dentro del elenco, y con la tercera temporada esos rumores volvieron con más fuerza que nunca. Uno de los más comentados involucraba a Zendaya y Sydney Sweeney. Muchos fans comenzaron a especular después de notar que compartían pocas escenas y parecían poco juntas durante la promoción. Las teorías se multiplicaron rápidamente, y algunos incluso afirmaban que existía una rivalidad entre ambas. Sin embargo, varios miembros del elenco salieron públicamente a negar esos rumores. Sydney Sweeney llegó a decir que toda la situación era una locura y que gran parte de las historias habían sido exageradas por internet. Lo más interesante es que muchos fans tampoco creen que existe una pelea real. La teoría más popular es mucho más simple, que algunos actores son compañeros de trabajo y no necesariamente amigos fuera del set. Las primeras temporadas de Euphoria nunca fueron solamente una serie sobre drogas, sexo o fiestas. Era una serie sobre crecer, sobre cometer errores, sobre sentirse perdido, sobre intentar descubrir quién sos cuando todavía no sabes qué hacer con tu vida. Y por eso tanta gente conectó con sus personajes, porque de una forma u otra todos nos vimos reflejados en ellos, en las inseguridades de Cassie, en la soledad de Rue, en la búsqueda de identidad de Jules, o incluso en los conflictos familiares de Nate. Pero cuando llegó la última temporada, algo cambió. Los personajes ya no eran adolescentes intentando encontrar su lugar en el mundo. Ahora eran adultos enfrentándose a las consecuencias de todo lo que habían hecho. Y aunque eso tiene sentido en la historia, también hizo que Euphoria perdiera parte de lo que lo hacía especial. La escuela desapareció y la sensación de estar viviendo una etapa irrepetible también desapareció. Y muchos espectadores comenzaron a sentir que estaban viendo una serie completamente diferente. No necesariamente peor, simplemente distinta. Porque la magia de las primeras temporadas está en acompañar a estos personajes mientras intentaban descubrir quiénes eran. Y la última temporada ya no trataba sobre descubrirse, trataba sobre convivir con las decisiones ya tomadas.
Quizás por eso algunos amaron este final, y quizás por eso otros sintieron que ya no estaban viendo la misma serie. Pero al final, tal vez esa era la intención desde el principio, porque crecer también significa perder cosas en el camino. Y tal vez Euforia terminó de la misma forma que termina la adolescencia, de repente y sin avisar. ¿Y vos qué opinas? ¿La última temporada fue una evolución natural de la historia o sentiste que estabas viendo una serie totalmente diferente? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video.